adelantando, ¿no? Así es. Tenemos que orar pidiéndole a Dios que su espíritu y sus ángeles estén despejando la atmósfera, ¿no? Por Amén. decirlo de alguna manera. Sí, 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 pero es real, es real. Por Sí, eso siempre cuando oramos nosotros, antes de comenzar, antes de poner la cámara, hacemos una pequeña oración, sí, rogando que los ángeles de Dios nos acompañen. Para hacer honor al tiempo, vamos a hacer una oración, pidiéndole a Dios su guía, su presencia, su compañía y su bendición también. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, gracias. Gracias, Padre, porque nos ha dado un hermoso día, un hermoso sábado para reunirnos otra vez como iglesia tuya, Padre, como tu pueblo. Amén. Amén. Porque nuestro Señor nos dijo que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, Él estará en medio de nosotros. Amén. Y nos aferramos a promesas, Señor. Amén. Que tu Espíritu Santo y tus santos ángeles nos acompañen en toda esta reunión para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Otra vez, feliz sábado. feliz sábado. Como acá tenemos mi hermano Orlando Cepeda, se está conectando. Hoy tenemos una lección muy interesante y he traído un video para compartirlo. Hago una pequeña introducción porque este video es de un ex satanista, candidato a ser un alto sacerdote, que en su juventud conoció el adventismo. Y a él le contaron la historia del conflicto de los siglos desde el otro lado. Igual. Cuando él conoce el adventismo, se da cuenta de esta historia, yo la conozco, pero con otro final. Y se volvió un hombre muy, muy consagrado, un ministerio de oración que tenía, que realmente vale la pena seguirlo por internet. Yo me bajé sus dos libros, tiene un video, ¿sí? Viaje a lo sobrenatural. Su nombre es Roger Murnau. Este hombre era canadiense, falleció. Él participó siendo joven en la Segunda Guerra Mundial, hablamos de la década del 40, del 50, y él narra una historia. Él tiene un reportaje de 3 horas, entre otros reportajes. Hace unos años atrás estaba subtitulado y con mi esposa y este servidor intentamos hacer el doblado en español. Pero como estábamos en el momento de la mudanza en Berlín, nos faltó tiempo porque 3 horas de traducción yo hice hasta la mitad. Bueno, hace poco lo hemos conseguido, pero ya traducido al español. Por eso lo comparto. Él narra, entre otras cosas, lo que iba a suceder al final del tiempo. Hablamos de la década del 40 y el 50, o sea, hace 70 años atrás. Este hombre murió creo que murió en el 2000, en la década del 2000. Se hizo muy famoso por sus experiencias que tuvo y su ministerio de oración. Él tuvo un ministerio de oración internacional, ya siendo adventista. Una historia muy linda. A mí me ha marcado mucho porque yo conocía esta historia hace como, no sé, 20 años. Y siempre me gustó, la leo, escucho su testimonio. eh, es muy importante porque lo que nosotros estamos viendo hoy, mis queridos hermanos y hermanas, no salió de la reunión de Bruselas de hace 2 años, ni en la reunión del Consejo de Roma de hace 10 años. Esto viene de hace muchas décadas, diría más de un siglo. Y este hombre comenta en ese reportaje que antes el sacerdote, voy a hacer una introducción para después entrar, porque es parte del tema. Este hombre comenta que el sumo sacerdote a quien él
seguía, el sumo sacerdote le dijo, mi maestro te ha llamado para que tú seas mi, mi seguidor y que cuando yo me vaya, tú tomes mi lugar. Le hablaba el mayor sumo sacerdote espiritista de Canadá. Hermanita Pino, bendiciones, feliz sábado. Feliz sábado, Que hermana. el Señor te bendiga. Feliz sábado. Dios los bendiga a todos. Gracias. Amén. Ah, qué bueno que ya puede hablar, hermana. Está mejorcito. Pues, gracias al Señor. Amén. 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 Glorificado está su nombre. Y este hombre lo iba adoctrinando, lo iba educando para que sea su sucesor. El sumo sacerdote, él dice, yo no puedo revelar su nombre porque era un hombre muy importante en la sociedad. Pero yo tenía 20 años aproximadamente, con un amigo, pero a mí me dijeron que el maestro me dijo, yo quiero que Roger sea tu sucesor. Tú tienes que educarlo. Y él le comenzó a contar cosas que él las tomó, obviamente, tomó ese camino, hasta que cambió de trabajo, y cuando cambia de trabajo, él va a una textilería en Montreal, y el jefe le dice, mira, el jefe de la textilería, de la fábrica, era un judío. Y él tenía mucha curiosidad porque uno de sus empleados, que era cristiano, guardaba el sábado, como los judíos. Entonces le dice, mira, yo te voy a poner al lado de él y quiero que me hagas un favor. Yo quiero que te hagas amigo de este muchacho y cuando sean amigos, averigües por qué guarda el sábado. Porque ustedes los cristianos guardan el domingo, pero él guarda el sábado. ¿Por qué? Y como, está bien, era nuevo, y no hay problema, que me manden allá, que me manden acá, con tal máquina, con otra máquina, es el trabajo nuevo, bueno, yo le averiguo. Y ahí fue que él comenzó a contactarse, siendo ya un espiritista de lleno, metido, salía del trabajo y se iba a las sesiones espiritistas. Y cuando conoce a este muchacho, bueno, la historia es larga, se da cuenta de que a él, a la iglesia de él, a los adventistas, el maestro lo había mencionado. Entonces le dice, un momento, tú guardas el sábado, ¿qué religión tienes? Yo soy adventista del séptimo día, le dice el amigo. Entonces, él dice, ¿cómo? Adventista del séptimo día no es lo mismo que adventista, porque él en la reunión espiritista había escuchado, ¿y los adventistas qué? Entonces ahí el maestro hace una explicación breve y dice, sí, es lo mismo. Entonces él entró, se echó para atrás y dijo, oh, este pertenece al único grupo enemigo del maestro. Sí. O sea, el sumo sacerdote estaba explicando que ellos tenían al mundo en sus manos, ya lo tenían prácticamente sometido a todas las religiones. Entonces hubo uno de los que estaban asistiendo a la reunión que le dijo, ¿y los adventistas? Y le dijo, bueno, ese es el único grupo que todavía no se ha doblegado. Disculpen, perdonen, no lo mencioné porque son tan minúsculos, sí, pero tiene razón. Y Murnau se le grabó ese nombre, adventista, cuando conoció al Señor. Bueno, de ahí que este hombre haya tomado, Roger Murnau, le pidió a este compañero de trabajo, Cyril, su nombre, le dice, yo necesito hablar contigo urgente, porque él no quería avanzar en el espiritismo. Y tomó en 5 días las 28 lecciones de los estudios bíblicos, 7 por noche. Roger se quedaba, fumaba. Bueno, es una historia de 3 horas y un poquito más que él la narra. Yo les recomiendo a aquellos que quieran interiorizarse en este interesante movimiento, el tiempo del fin, de alguien que estuvo del otro lado y que el Señor lo llamó en su gracia para estar en el pueblo de Dios. Porque hay muchas cosas que nosotros ignoramos, pero que si nuestros ojos son abiertos para el discernimiento, podemos ser bendiciones a los demás, porque nos posiciona a nosotros como instrumentos de Dios. Vamos a dar la lección, pero después voy a pasar unos fragmentos, unos 10, 15 minutos de video, ¿sí? Entonces,
La lección comienza con el espiritismo desenmascarado. El versículo de memoria está en Tesalonicenses, que dice así: el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la primera carta de Tesalonicenses. Y los tesalonicenses se confundieron con esta frase, ellos armaron la segunda venida en sus días. Dijeron, oh, el Señor viene, se fue hace 30, 40 años, pero viene ahora. En la segunda carta, Pablo hace una aclaración a la iglesia de Tesalónica y le dice, no es tan así. Tiene que manifestarse primero, ¿sí?, el hombre de pecado, el inicuo, ¿sí? Pero esa era la creencia. En todo el mundo, dice la lección, millones de personas creen que después de fallecer, los muertos siguen existiendo de manera consciente e incorpórea. Esta creencia es el fundamento del espiritismo, uno de los engaños más extendidos y eficaces de Satanás. Yo personalmente diría es el más extendido y el más eficaz, ¿sí? Porque de acuerdo a esta posición del que tú aceptes la inmortalidad del alma, Satanás tiene abierta la puerta para todo tipo de engaños que él quiera seducir. Todo. Y este adventista, Roger Murnau, lo explica de una manera magistral. Después lo vamos a ver. Por cierto, el espiritismo tuvo sus comienzos en el Edén con la mentira de la serpiente a Adán y a Eva. No morirás, no morirán. A lo largo de la historia ha adoptado diversas formas, pero siempre con la premisa subyacente de que la vida continúa incluso después de la muerte. En el conflicto final de la tierra, Satanás engañará a millones de personas mediante fenómenos espiritistas. El libro de Apocalipsis indica que esta es una de las formas en que intentará someter al mundo bajo su control. Si hay alguna manera en que Satanás se va a valer para controlar la mente de las personas, es que primero deba tener acceso a esas mentes. Es decir, no podemos controlar a alguien si primero no tenemos influencia sobre esa persona. Debemos influirlas. Bueno, la llave maestra de la influencia para dominar al mundo es el espiritismo. Después vienen todas las otras seducciones, los milagros, las apariciones, etcétera, etcétera, etcétera. La lección nos dice que el objetivo de esta lección es mostrar que nuestra única salvaguardia contra los engaños de Satanás en los últimos días es una relación personal con Cristo y una sólida base en las enseñanzas de la Biblia. Esto incluye sus enseñanzas sobre la muerte, a pesar de lo que nuestros ojos y oídos y el corazón traten de decirnos. Entonces acá se nos dice, tú puedes creer lo que quieras, pero va a haber dos fuentes de información a la que tú te aferrarás al final del tiempo. Tus sentidos, de todo nivel, físico, emocional, sentimental, o la palabra escrita. No habrá una tercera fuente, o lo que tus sentidos, o lo que tus sentimientos, tu cuerpo te informe, o lo que tu mente acepte como la única palabra que es la palabra de Dios. Y eso es determinante al final del tiempo. Hermano Iván. Hablando de la inmortalidad del alma, que la gran mayoría de las iglesias lo creen, y hablando del espiritismo como muestra pura de la presencia de Satanás y de la influencia. Hace unos años conocí allá en Colombia un caso de una mujer que está relacionada con mi hermana, tiene un cierto parentesco. Ella fue operada del corazón. Ella iba a un grupo, a una secta que se llamaban los Hermanos de la Luz.
esa gente invocaban espíritus de médicos muertos. Y ella supuestamente tenía una afección cardíaca, que creo que se la diagnosticaron ellos mismos, y ella fue operada por uno de estos médicos. Sabemos que no era ningún médico, era a Satanás quien estaban invocando, pero esta gente le hacen creer a la gente ignorante que no conoce a Cristo ni lee su palabra, que invocaban a ese doctor que falleció hace unos años, y el doctor vino y la operó de corazón abierto. Y así allá en Venezuela y en Colombia se ha dado mucho los medium. Hubo un hombre, un médico venezolano que se llamaba José Gregorio Hernández, que ya es beato de la Iglesia Católica, fue beatificado. Ese era un hombre muy generoso, muy bueno. Él iba y atendía a los pacientes y a veces no le cobraba las consultas. Y un hombre muy bondadoso. Entonces apareció los medium de José Gregorio Hernández, invocan el espíritu de José Gregorio Hernández, y José Gregorio Hernández viene a operar a la gente. Eso se da mucho en Venezuela y Colombia. O sea, esa es una muestra fehaciente de lo que vamos a tratar hoy. Espiritismo en grado puro. Este relato me hace acordar a una vez que miré un video en YouTube sobre un medium, o mejor dicho, un predicador en Filipinas, que se decía cristiano, pero que él invocaba a los espíritus de un doctor muy famoso fallecido. Y él hacía operaciones no solamente a cuerpo abierto, así al aire libre, sino no al aire libre, porque aparece el video del cielo y todo, en una tarima, él con mangas cortas. Y él decía, me pongo mangas cortas para que vea que acá no hay engaño, que no tengo ningún truco en las mangas. Y él comienza con el paciente, lo duerme, lo hipnotiza, lo duerme, y él espera que ese espíritu, ese doctor famoso, le haga una operación a una paciente, y la paciente, una mujer, estaba tumbada boca abajo, inconsciente, y comienza a tocarle la parte de la columna, y su mano, se ve la cámara, pero su mano tapa sus dedos. Y comienza, yo digo, ¿qué pasa acá? Y su mano comienza a mancharse de sangre. Ya estaba entrando al cuerpo, operando con las manos, no había instrumental, a cielo abierto, o sea, no había asepsia de ningún tipo. Yo estuve en quirófanos, era fotógrafo en el hospital de clínica, y me llamaban para sacar fotos de pacientes y videos. Y estaba en el campo quirúrgico y tenía como los médicos que 5 minutos refregarme las manos, volver y refregarme las manos, barbijo, delantal verde, y si le tocaba a un médico un poquito así, el médico tenía que cambiarse la ropa. Una asepsia tremenda. Me ha pasado muchísimas veces en el trabajo que tuve 8 años en el hospital de clínica en Buenos Aires. O sea, conozco lo que es la asepsia personalmente. Pero este hombre estaba con la paciente y de pronto las manos llenas de sangre y dice, tiene un tumor en la columna. Y sigue ahí orando y pidiéndole a Dios poder, el espíritu y todo lo demás, y de pronto saca una masa gelatinosa oscura, la muestra a la cámara, este es el tumor. Y sus manos llenas de sangre. Y de nuevo comienza a tocar la herida y la mujer inconsciente, pero le deja sin cicatriz. O sea, no sé de dónde salió la sangre, no sé de dónde salió esa masa tumoral, pero después se explica que esa masa tumoral estaba dentro de lo que serían las vértebras. Es decir, ¿cómo él hizo para...? Mano, yo no lo sé, yo me quedé ahí y digo, esto es diabólico totalmente, porque quirúrgicamente es imposible que haya sacado esa masa tumoral dentro de lo que serían las vértebras, que son circulares, y uno no puede meterse ahí, menos sacar objetos, y para colmo no dejar cicatriz. Hace un tiempo, hace unos años, eso salió por televisión, incluso a nivel
como si fuera una especie de show. Pero no era un show, era viéndose el doctor ese, ¿no? Vestido con una bata blanca, también lo vimos varios, ¿no? Un filipino sobre todo, pero especialmente este doctor que estaba se veía que era un plató de un estudio de televisión y hizo esas intervenciones ahí a varias personas y se veía como metía las manos en el cuerpo, sacaba tejidos de distintas formas y tamaños, ¿no? Y hace bastantes años de esto, ¿no? Ahora lo acabo de recordar cuando empezaste a nombrarlo, pero ya me había olvidado completamente de esta manifestación Pero espiritista. hermano, eso es milagroso, es un milagro. Si a mí me toca presenciar eso, es un milagro. Bueno, a mí me tocó presenciar otras cosas. Lo voy a contar brevemente. Hace un tiempo en Argentina, yo había contado la vez pasada de una muchacha que me había invitado a ir a los pentecostales. Bueno, me invita, bueno, fuimos, y de pronto fue ahí que yo dije, bueno, acá hay fraude, claro, pero fraude para uno que conoce la palabra de Dios, pero para personas que no conocen, eso es milagro, eso es poder de Dios, según ellos. El predicador en la plataforma decía, todos los que quieran, todos los que deseen tener un poder de Dios en este momento, suban a la plataforma y yo voy a orar por ellos. Y una señora que tenía un dolor de muela tremendo, o sea, ella misma confiesa en la plataforma, confiesa que tenía un dolor todos esos días y no dejaba estar. Y se acerca, se levanta, va por el medio, rodea la plataforma y cuando comienza a subir los escalones de la plataforma siente una cosa, un calor en el cuerpo, especialmente en la cara. Una sensación de bienestar, de felicidad que duró poco, dice ella, pero ¿qué pasa? Y cuando termina de subir las escaleras, la señora se mira y se mira, dice, con un espejo, ¿qué me ha pasado? Todos los dientes que ella tenía para curar estaban, lo que decimos, tenían implantes de oro. Sí, lo hemos visto también, lo hemos visto. Yo estuve ahí en los pentecostales un tiempo y vi esas cosas. Y ella dice, es milagro, 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 Dios me ha curado. Hermano, yo estuve ahí y dije, esto. Ahora, la pregunta, cuando salimos, esta chica me decía, ¿te das cuenta? Esta iglesia tiene el espíritu, tiene poder. Entonces yo le pregunto, mira, si tuviera tenido poder de Dios, según los registros de los milagros que nuestro Señor hizo en su ministerio en la tierra, no hubiera tenido ella el milagro de que Dios le hubiera dado unos empastes de oro. Le hubieras dado dientes nuevos, con nervios, Totalmente de acuerdo. con la Totalmente de corona acuerdo. natural, el hueso. Este es el milagro. ¿Para qué le va a poner un empaste de oro? Cuando Jesús sanó al paralítico, no le dio una silla de rueda último modelo de titanio y de oro. O no le dio unas muletas ergonómicas, anatómicas, las más caras y las más preciosas. Le puso piernas. Al ciego no le dio unos hermosos ojos de vidrio, por así decirlo. Le dio la vista. El Señor sana de esa manera, ¿no? Crea vida donde no la hay. Pero si este espíritu le puso un empaste de oro, ahí no hubo milagro, al menos de Dios. Dios no actúa de esa manera. Dios sana directamente. Bueno, no hay mucho que hablar con la naturaleza de estos milagros, pero preparémonos, hermanos, porque esto se viene. Dentro de poco vamos a presenciar aquellos que dudamos del poder de estas entidades, que ellos también hacen milagros, y realmente milagros verdaderos, aunque engañosos, pero van a confundir a los sentidos. Y mucha gente que no esté fundada en la palabra, su sentido le dirán, esto es de Dios. ¿Sí? El Señor prohibió que su pueblo participara de cualquier tipo de ocultismo, nos dice la lección. No debían tolerar entre ellos ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos.
Esa gente debía morir apedreada. O sea, Dios no tenía contemplación con esta gente. El castigo parece increíblemente duro, pero tenía el propósito de proteger a Israel de la adoración de dioses falsos o la adoración a demonios. La brujería es demoníaca, seduce a la gente hacia una adoración falsa y falsifica una relación auténtica con Dios, pero nunca puede satisfacer las necesidades más profundas del corazón. El espiritismo está en el centro del plan de Satanás para cautivar al mundo. Pero Jesús, por su gracia y su poder, libera a los cautivos de las cadenas del mal que lo atan. Si leemos Eclesiastés 9:5, dice así: porque los que viven, nosotros, saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Esa fue siempre la creencia del pueblo de Dios, siempre fue la posición del pueblo judío en la antigüedad durante todo el transcurso del Antiguo Testamento. Ellos eran intransigentes, no solamente no creían en los muertos, sino que no permitían que en el campamento se arrimara alguno con esas creencias. Hoy nosotros, adventistas, no tenemos esa forma de ver. Ellos sí. Decía, o sea, menos, como diríamos hoy, siglo XXI, menos darle el púlpito, o menos que se asomen o se acerquen al santuario, en la época de ellos. Hoy, podemos decir, hoy se le da el púlpito a mucha gente que es espiritista. Y por eso el enemigo entra por la puerta grande a la iglesia para confundir a las almas. Solamente aquellos que estudian diligentemente las escrituras pueden hacer frente, porque humanamente, hermano, no, hermano, Satanás es una entidad demasiado poderosa. Nosotros somos, no sé si cucarachas o hormigas al lado de un elefante furioso y lleno de odio. Pero nada podemos hacer, excepto escudarnos en así dice Jehová y no tener ningún tipo de diálogo. La creencia de que los muertos van directamente al cielo al morir, aunque no es bíblica, ha existido durante tanto tiempo como la observancia del domingo y está tan firmemente arraigada que es muy difícil que la gente la abandone. Las personas utilizan algunos textos sacados de contexto para tratar de justificar la creencia. Pero esta falsa enseñanza la deja sin protección contra los engaños que Satanás puede presentarle, especialmente durante la crisis final. ¿Por qué especialmente durante la crisis final? Porque Satanás sabe que esa es su última batalla. Después de esa batalla, Satanás no va a tener otra oportunidad. Él pone todas sus fuerzas, todo su ejército perfectamente disciplinado y ordenado para ir contra los reyes de la tierra, contra los poderosos, contra todas las personas que tienen influencia, para que engañados ellos puedan engañar a los demás, en el orden económico, en el orden político y en el orden religioso. Si hay alguien, si Satanás quiere engañar a una iglesia, no va a comenzar con el hermanito que se bautizó la semana pasada. Él va y le apunta al pastor. Y después sigue el anciano. A ellos apunta. A ellos son el target, el objetivo. Si puede dominarles a ellos, esa iglesia tiene sus días contados. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que ellos tienen la influencia, que todos los demás serán seducidos por las palabras de ellos.
Y si Satanás los doblega a ellos, poniéndoles sus ideas, poniéndoles sus creencias, su nueva luz, entonces los demás lo seguirán, excepto aquellos que estudian diligentemente las escrituras. En la política es lo mismo. Si nosotros queremos que este gobierno del que pronto o ya está funcionando, pero no descaradamente como la Biblia lo menciona, de ese nuevo orden, de ese nuevo gobierno mundial, no va a apuntarnos a nosotros que somos ciudadanos, va a las élites financieras, que esas élites financieras, obviamente, ustedes saben que don dinero manda, ¿sí? El que paga la cuenta, manda. Y si ellos financian a los partidos políticos pasan a ser empleados. Y ellos obedecen lo que el jefe manda en la política, en la economía y en todos los órdenes sociales. Por eso entendemos que este gobierno está encontrándose con métodos espiritistas poderosos en las élites. Ustedes saben que todas las ideologías ahora tienen respaldo no solamente de los gobiernos, sino del supragobierno, que es la ONU. La ONU respalda, defiende, promueve lo que hace 30, 40 años atrás era un escándalo, pensarlo siquiera. ¿Por qué? Porque el espiritismo está avanzando. A mí me llama la atención por lo menos que en el libro de Levítico, ¿verdad? En el capítulo 20 y el versículo 27 que ya se leyó, que dice, y el hombre o la mujer que evocar espíritu de muerto o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. O sea, esto lo determinó Dios, que esas personas que se dedicaran a estas prácticas tenían que morir apedreados. Brujas, hechiceros, encantadores. Pero hoy nosotros vemos que eso ha dado un vuelco, como decía el hermano Gerardo. Por lo menos los brujos, los hechiceros, hoy en día están camuflados dentro de la sociedad. Ya no se llaman brujos, ya no se llaman hechiceros. Ahora se llaman arquitectos del futuro o del destino, algo así. Canalizadores, guías espirituales. O sea, maestros. Ellos cambiaron. Ya, o sea, porque si uno dice, si la persona dice, voy a ir a consultar a la bruja, al chamán. O al chamán, es víctima de un seguimiento o de que se le aplique la ley, pero ya hoy en día, y el espiritismo está metido en todos los niveles y en todas las capas de la sociedad, en la educación, en la política, en la economía, en todo. En todo se metió el espiritismo, la brujería, la hechicería. Hay escuelas, hay religiones. O sea, la hechicería es una religión hoy en día. Hay sectas que son puramente de hechicería, la cienciología, y así infinidades que practican el espiritismo, pero a puerta abierta. Porque En los colegios se están metiendo a la masonería. Aquí en Canarias se está metiendo a la masonería en los colegios, pero oficialmente. Bueno, fíjense, hermano, fíjense usted. Bueno, fíjense ustedes que en el sistema educativo de Estados Unidos, si nosotros pensáramos que el gobierno promovería la estatua de Baphomet al frente de una escuela donde dos niños, un niño y una niña, lo miran como al maestro para que todo el mundo pueda observarlo, nosotros diríamos, estamos en el mundo del revés. O sea, he tenido una pesadilla, me imaginé eso y fue una pesadilla. Hoy en Estados Unidos es real. Y los espiritistas sostienen que tienen, por la primera enmienda de la Constitución, tanto derecho como los cristianos a expresar su fe o sus creencias religiosas. Entonces, si los cristianos tienen el derecho, nosotros también. Y si ellos tienen un crucifijo, un cuadro o la tabla de los 10 mandamientos en la escuela, nosotros también. Y el gobierno que dijo, bueno, la verdad, la ley para uno, la ley para todos. Y le dan esa autorización.
Baphomet, ¿no? Eso es espiritismo, o sea, está avanzando. En la Cámara Legislativa de los Estados Unidos, fíjense hasta qué punto se está avanzando el espiritismo, que ya lo comentamos antes, está el proyecto de ley para ser sancionado por el Senado ahora, de prohibir el Nuevo Testamento, por ser considerado antisemita. Diputados o la Cámara de los Representantes ya lo aprobó. Y fíjense ustedes que lo aprobó con mayoría republicana. Los republicanos en la economía, en el sistema político norteamericano, son el partido que es representado por los protestantes, ¿no? O sea, el ala, digamos, el Club 700 y todos los pastores que congregan a millones, son republicanos. Por eso Donald Trump en la última legislatura, ustedes no sé si se acordarán que le sacaron una foto, él en el despacho Oval y rodeado de unos 30, 40 telepastores. Y todos oraron por él, le pusieron la mano, pidiéndole la bendición de Dios y todo eso. Bueno, ellos en su mayoría votaron en contra del Nuevo Testamento. Sin palabras. Continuamos, hermano José Antonio. Sí. No cabe duda que la palabra de Dios es la única defensa que tenemos contra todas estas mentiras que Satanás está ampliando cada vez más en estos momentos. Es decir, cuando una persona se cura, ya hemos dicho que Satanás puede hacer milagros. Jesucristo, según dice Elena White, dedicó más tiempo a la curación que a la predicación en su vida. Por donde iba, se encontraba con enfermos y los curaba. Entonces, ¿qué hace Satanás? Satanás también tiene un cierto poder, pero entonces cualquier tipo de enfermedad o de enfermos, cuando recobra la salud, lo que tiene que preguntarse es, esta salud que este Señor, es un ejemplo, este Señor a mí me ha curado. Ahora yo, sobre esta gracia que he recibido, esta curación, este Señor, ¿a dónde me lleva? ¿Al demonio o a Dios? Y la única defensa que tenemos es la Biblia. Conocer la Biblia y hacer un análisis de esa persona que te ha curado. Porque esa persona te puede llevar a Dios o te puede llevar al demonio. Por lo tanto, Totalmente de acuerdo. quiere decir que a donde vayamos, incluso a los hospitales y médicos oficiales, cuidado, porque cada uno de nosotros, el fin no es tener la salud física, sino el fin de nuestra vida es ir a Dios. La salud es un don maravilloso que Dios nos da en este mundo para que podamos avanzar con más perfección hacia la unión con Él. Pero el ser humano tiene la obligación de vigilar sus caminos, sus orientaciones, para saber si este camino me lleva a Dios o a Satanás. Y es la palabra de Dios donde tenemos que fundarnos para seguir adelante en la salud de la enfermedad y en cualquier otra situación. Amén. Amén. El día lunes, el primer párrafo dice, el libro de Reyes utiliza la expresión durmió con sus padres. Hay unas citas bíblicas en 1 Reyes capítulo 2, capítulo 11 y capítulo 14, ¿no? Donde habla de Samuel y Salomón, etc. Para describir la muerte de los patriarcas. Los salmos lo llaman el sueño de la muerte. En referencia a la muerte, Job habla de no despertar del sueño. El salmista añade, pero yo, en justicia veré tu rostro, quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La cultura judía siempre ha interpretado la muerte como una analogía al sueño, pero un sueño sin sueños
porque a veces uno sueña y está todavía la cabeza funcionando, ¿no? No, es el silencio absoluto, es el olvido completo, es la inconsciencia en su grado máximo. No hay más actividad de ningún tipo. Te ha llegado la hora, tu cuerpo descansa, vuelve a la tierra y el espíritu del cual hoy nosotros tenemos y que nos da vida, regresa a Dios. Eso es lo que la Biblia ha enseñado siempre, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. No entender la verdad sobre la muerte nos deja expuestos a los engaños de Satanás. Muchos, dice la hermana Juan en el conflicto de los siglos, serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus acertos. Es lo que hablé hace rato. Cuando lleguen estos engaños, nosotros tendremos dos fuentes de referencia. O mi simpatía, mis emociones, mis vínculos familiares, por ejemplo, porque Satanás siempre nos va a tocar por las hebras sensibles de nuestro ser, ¿sí? O por un así dice Jehová. O le hace casos a tus sentidos, ¿sí? A tus emociones, a tus sentimientos, o te guía por un así dice Jehová. La hermana Juan lo confirma. Y dice más, debemos estar listos para resistirlos con la verdad bíblica de que los muertos no saben nada y de que los que aparecen como tales son espíritus de demonios. En Daniel 12:2, vamos a leer Daniel 12:2, que dice así. Me gustaría hacer un comentario, Sí, hermano. porque aquí nos está diciendo que también harán milagros, ¿no? Y claro, Satanás sabe muy bien la capacidad que tienen los sentidos, de usar los sentidos humanos para influenciarnos, para engañarnos, ¿no? Porque lo que ven nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que percibimos, tiene mucho peso, ¿no? Y, y claro, no hay que olvidar que la prueba que tuvo el Señor en el desierto fue una prueba de gran calibre, o sea, no solamente fue tentado con respecto a su firmeza, a sus creencias en las declaraciones, en la palabra del Señor, sino que además él fue tentado también con sus sentidos, porque el enemigo lo llevó al pináculo del templo, lo llevó a ver un panorama muy extenso de lo que, según decía el enemigo, le pertenecía a él, ¿no? Al enemigo, y que él se lo podía dar, ¿no? O sea, son experiencias que el ser humano está viviendo hoy. O sea, lo está viviendo en otro grado, pero el enemigo sigue haciendo las mismas cosas. De hecho, muchas experiencias extrasensoriales, muchas experiencias de, como la gente habla, ¿no? De un viaje astral, que le llaman, ¿no? Tienen que ver con este tipo de experiencias que el enemigo fue capaz de hacer. Y necesitamos hacer entender a las personas que esas experiencias de viajes astrales, experiencias de vida después de la muerte y todas estas cosas están coordinadas por una mente maestra que fue capaz de engañar a seres celestiales, a una tercera parte de los ángeles del cielo. Intentó hacerlo con el Señor Jesucristo, que tenía una preparación bárbara porque estaba bien versado en las Escrituras. Finalmente, gracias a Dios, el Señor nos dio el ejemplo y pudo vencer, ¿no? Pero es un ejemplo más, ¿no? De cómo, hasta qué punto el enemigo puede usar nuestros sentidos y hacernos ver cosas y sentir cosas que estamos desacostumbrados totalmente a sentir y que nos pueden atrapar y alejar completamente de la realidad que está escrita en su palabra, ¿no? Que fue la que usó el Señor para defenderse de estos milagros aparentes, entre comillas, ¿no? Solo eso quería comentar. Amén, hermano. Hablando de este tema, no sé si el hermano José Antonio, que fue sacerdote católico, le voy a preguntar a él.
Tú sabes, hermano, sobre el tema de las apariciones de los niños que tuvieron con la Virgen de Fátima en la cueva. Tú tienes, fueron los tres pastorcitos, ¿no? Estando varias veces en Fátima. Ahí va. De peregrinación. Bueno, nosotros sabemos, lo que hayan estudiado un poco, leído un poco la cuestión de esta de las apariciones de Fátima, la Virgen, que en una de esas apariciones, para los pastorcitos, dos niñas y un niño, la Virgen le dijo, para que vean que esto es cierto, lo que les tocó, porque ellos ya fueron no fue la primera ni la segunda, fueron varias apariciones, pero una de las últimas, ellos mandaron a llamar a toda la familia, que nosotros hemos visto a la Virgen, nosotros hemos visto a la Virgen, etcétera. Entonces se juntó una multitud para ver si era cierto, y se apareció la Virgen. Se apareció. Fue una manifestación, obviamente, católicamente hablando, milagrosa. Resulta que la Virgen le habla a la multitud y le dice, miren, para que vean que lo que voy a decir es cierto, voy a hacer que el sol comience a moverse. Y toda la gente vio, porque hay registros de ese milagro, que la gente vio que el sol empezaba a bailotear en el firmamento. Y la gente quedó, como quien dice, totalmente convencida. Es de Dios, es de Dios. Ese fue uno de los milagros de Fátima que se registran, ¿no? Ahora, ¿fue un milagro? Eso fue comienzo del siglo pasado. Comienzo del siglo pasado. Si hubiera sido un milagro, ya en ese entonces existían los laboratorios meteorológicos. Si hubiera sido un milagro y el sol se hubiera dado vueltas, se movía para abajo, para arriba, para el costado, volvía, que la gente en su totalidad lo vio, hubieran confirmado los laboratorios meteorológicos de que hubiera habido una anomalía en el astro rey, por así decirlo, ¿no? Nadie registró ni informó sobre un hecho anormal. ¿Qué sucedió? Y bueno, sucedió lo que se llama una hipnosis colectiva. Satanás hipnotizó a una multitud y les hizo ver lo que él tiene poder para hacer ver. Y todo el mundo creyó. Pero fue un engaño más, una hipnosis colectiva. De eso, en el futuro, vamos a ver, o se presentarán muchos engaños, ¿sí? Que la Biblia menciona que hasta hará descender fuego del cielo, ¿sí? Y que todo el mundo dirá, esto es poder de Dios. Para ahí va. Menciona Daniel 12:2, lo leo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí habla de los muertos, pero la Biblia le llama los que duermen. La muerte es descansar en el sueño hasta la resurrección. No hay espíritus incorpóreos que vuelen alrededor para comunicarse con los vivos. Aunque los paganos creían en un mundo espiritual, los israelitas entendían la muerte como un sueño hasta la mañana de la resurrección. Voy a ir un poquito más rápido porque quiero presentar el video que estuve seleccionándolo. El día martes dice, el Nuevo Testamento añade una dimensión adicional, ya insinuada en el Antiguo Testamento. Esa adición del sueño, el Nuevo Testamento la completa con una resurrección en la segunda venida de Cristo para unos y en la resurrección de la tercera venida de Cristo después del milenio para otros. Fíjate en estas palabras de Pablo, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Esto está en 1 Corintios capítulo 15. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. ¿Qué sentido tienen estos versículos si los muertos al fallecer ya están en la dicha del cielo? ¿Qué quiere decir Pablo con que estarían perdidos si de hecho ya están en el cielo? Habla de los que durmieron en Cristo, ¿no?
Es interesante la teología contemporánea, cómo interpreta el tema del espiritismo o de la inmortalidad inherente del alma. El día miércoles habla sobre el espiritismo en los últimos días, primera parte. Mateo 24:5, conocemos muy de memoria, muy de conocido ese versículo, ¿sí? Capítulo 24:5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El diablo utilizará señales y prodigios y milagros espectaculares para engañar a las multitudes justo antes de la segunda venida de Jesús. Esa es la premisa. El poder de engaño del enemigo llegará a extremos superlativos al final del tiempo. ¿Por qué es peligroso confiar en nuestras emociones? Lo pregunta la lección. ¿Qué papel desempeñan, bueno o malo, en nuestra experiencia de fe? ¿Cómo puede Satanás eludir nuestros procesos de pensamiento y apelar a nuestros sentimientos? Nosotros, por naturaleza, el ser humano es un ser emotivo. Nosotros no actuamos por instinto. Los animales sí. El animal no siente emoción cuando tiene que matar, porque lo hace por instinto, porque tiene que sobrevivir. ¿Sí? Y el que es víctima, también le tocó. Esa es la ley de los animales. Pero los seres humanos estamos regidos por dos elementos capitales en nuestra mente, que es el raciocinio y lo que serían las emociones. Nosotros no podemos decir que no tenemos que ser emotivos, porque todos tenemos sentimientos. Yo tengo sentimientos. Y yo la amo a mi esposa. Y lo quiero mucho a mi hermano José Antonio también. Lo mismo, lo mismo. Y nos amamos en Cristo. Esos son los sentimientos, ¿sí? Y los vínculos familiares y los vínculos espirituales como familia en Cristo que somos, tienen que ser fuertes. Y tenemos que fortalecer esos vínculos. Esos son vínculos emotivos o emocionales o sentimentales. No está mal tener sentimientos. Es muy bueno. Y a veces expresarlo es aún mejor. Cuando son buenos, ¿no? Los malos no. Pero la Biblia nos menciona que en esta guerra espiritual debe primar el razonamiento. El razonamiento tiene que estar sobre el control de la persona y sobre las emociones y sentimientos. Por eso Satanás sabe que si los que hayan puesto como piedra angular de su experiencia religiosa la palabra de Dios, no pueden ser emocionales o sentimentales. Y contra ellos no puede engañar. Porque el engaño pasa a través de una respuesta emotiva nuestra a ese estímulo, ya sea de un milagro, ya sea de una mentira, de una herejía, de una ideología, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ahí es donde Satanás va a entrarle a toda la humanidad. Por eso él trata a toda la humanidad de alejarla de la palabra de Dios, porque es la única vía eficaz que él tiene de engañarnos. Si nos quita la centralidad de la palabra de Dios, estamos débiles ante él, no tenemos capacidad de defensa. Y él lo sabe. Y la Biblia nos dice a nosotros que eso es cierto. Por eso, si vamos a Isaías 8, 19 y 20, tenemos ese tan lindo versículo que dice así. Isaías capítulo 8, versos 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio,
Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O lo mismo, es porque están en tinieblas, están en oscuridad. Si no hablaren conforme a la ley y al testimonio. Ahora mismo, ¿cuáles son algunos, la pregunta final, los engaños comunes acerca de los cuales están protegidos aquellos que entienden que los muertos duermen? Es decir, nosotros como pueblo de Dios estamos protegidos de estos engaños. Voy a poner este video, solo en dos partes, unos 15 minutos. Es muy interesante lo que vamos a mirar, para que podamos entender el mundo que está invisible y que nos está acechando a todos nosotros. Ustedes, por favor, confírmenme si el video se mira, ¿vale? Vale. Y me dijo, tengo algo fantástico que decirte. Estoy afiliado con personas que hablan con los espíritus de los muertos. ¿Te gustaría hablar con el espíritu de tu madre muerta? Me quedé en estado de shock. En estado de shock. Dijo, ¿te daría miedo de hablar con el espíritu de tu madre muerta? Él tenía un amigo de su juventud, y el amigo conoció a este grupo de espiritistas y lo invita a él. Y le dice, ¿te gustaría ir a estas reuniones donde tú puedas hablar con el espíritu de tu madre? ¿Cuántos eran nuevos iniciados? Nosotros éramos solo nosotros dos, yo y mi amigo. ¿Cuántos años tenía usted en este tiempo, Roger? Tenía cerca de 20 años de edad. ¿Guarda usted algún sentimiento sobre todo el hecho de haber sido escogido? Sí, de cierta manera. Entonces yo estuve pensando sobre eso. ¿Cuándo tendré que pagar el precio? El precio. Mis padres me tenían dicho. Si te leíes con el mal, vas a recoger lo que siembras. Entonces, si quieres ir derecho en la vida, y si te vas a asociar con malhechores, probablemente irás a parar a la cárcel o en cualquier otro lugar que no te gustaría saber. Por tanto, siempre hay un precio que pagar. Entonces usted tenía una pequeña esperanza instalada por su madre y su padre hace mucho tiempo atrás, que impidió un compromiso total. Ahora, una de las cosas que realmente me asombraron y me chocaron y me hizo sentir mal en el corazón fue cuando el sacerdote habló sobre la idolatría cristiana. ¿Qué es la idolatría cristiana? Que el sacerdote mencionó con esas palabras. Cuéntelo que él dijo, Roger. Sí, él dijo que la idolatría cristiana es la más grandiosa o gran engaño que ha sido traída sobre la familia humana, sobre la humanidad. Él dijo y se jactó que los espíritus demoníacos están continuamente profanando las iglesias cristianas a través de la venida de la nigromancia, usando una forma de adoración de espíritus que incluye a centenares de miles de cristianos en la idolatría sin ser conscientes de ello. Ahora, ¿qué es la nigromancia? Descríbame eso. Creer es la creencia en el conjuro o acto de invocar a los espíritus de los muertos. Dice que usted puede hablar con alguien que esté muerto en una sesión que usted fue inicialmente, así como la práctica de la nigromancia. Ahora, el sacerdote dijo que el superengaño, traído solo de una manera, a través de la creencia engañosa, que el hombre tiene un alma inmortal que vive después de la muerte. Y él dijo que eso constituye la idolatría a través de la nigromancia. Así, él dijo que hay centenas de miles de cristianos que están practicando la idolatría mientras ellos piensan que están glorificando a Dios. Porque ellos creen que el alma es inmortal. Ellos no pueden estar hablando con un supuesto espíritu muerto. El micrófono ahí, del hermano Arturo, porque tenemos ruido, para seguir escuchando, ¿vale? En la vida después de la muerte, porque según él, la nigromancia es una creencia que el hombre tiene una alma inmortal. Entonces, cualquiera que cree que el hombre tiene un alma inmortal está involucrada en la nigromancia. Es así de simple. Así es como él lo explicó.
Entonces, ¿cómo eso constituyó la idolatría? Por las personas que creen que ellos están conversando con los santos, los espíritus de los muertos, los espíritus de los santos muertos, o un pariente muerto, o una persona muerta de alguna manera. Por ejemplo, Loretta Lynn. Ella dice en la televisión nacional, tengo un dato que yo mismo vi, dijo que ella fue exitosa en su carrera como cantante por un querido amigo de ella que tenía la misma idea que ella y que murió cuando ella tenía 18 años. Hago un paréntesis porque esta señora Loretta Lynn, la busqué en YouTube, la busqué también en internet, es una señora americana de la década del 60, muy famosa, cantante de country, la música folclórica norteamericana, muy famosa, tiene muchas canciones en YouTube, si ustedes la buscan la van a encontrar ahí. Y Loretta intentaba entrar en el mundo de la música, mas ella dijo, yo no tuve éxito en absoluto. Hasta que una noche estaba sentada en la cama leyendo un libro y ella dijo que caminaba a la derecha a través de la pared. Aquella era mi amiga, el espíritu de mi amiga. Y ella les dijo, Loretta, voy a hacer de ti una persona muy famosa cantando country. Y yo estaré contigo en todo tiempo. Confía en mí. Y ella tuvo una vez un gran concierto y estaba resfriada. Y ella pensó que su voz sufriría por eso. Y ella conversó con el espíritu. Y ella pensó que sería ayudada. Ella salió al palco y comenzó a cantar. Y cuando ella precisó el poder no llegó. Y su espíritu amigo le golpeó su hombro y comenzó a cantar por ella. Ella dijo, la voz de él me atravesó, fue el poder. Y usted vio esto en la televisión, era un documental, ¿sí? Así fue, creo que en 1976 que sucedió. Ahora, el sacerdote explicó que cuando las personas creen en este negocio, ellos realmente se están abriendo para ser completamente engañados por los espíritus demoníacos. Porque da a los espíritus demoníacos la oportunidad para personificar a los muertos y para que las personas crean en sus mentiras. Y el sacerdote dijo, antes de todo, trae respeto al gran maestro y una reverencia que es debida a su gran nombre. Y hace a todos los otros espíritus excesivamente felices porque ellos son los que están trabajando para llevar a las personas a creer en la vida después de la muerte. Y se regocijan. Y esta es una extensión de idolatría cristiana. Hago una pausa porque hay unas experiencias también que él cuenta, pero vamos a ir donde habla de los adventistas. Esta es la parte que quisiera compartirla también. Como la vida de este planeta se tornará cada vez más difícil y calamidades atizarán al planeta más y más frecuentemente, los espíritus de aquel tiempo colocarán todos sus esfuerzos para impresionar a los líderes religiosos, para presentar ante las masas de la tierra la santidad del domingo. Ellos enseñarán la santidad del domingo. Y con los líderes religiosos mirando al futuro para que tengamos 1000 años de paz en la tierra, ellos colocarán todos sus esfuerzos en eso. Leyes pasarán por los gobiernos. Sí, algunas personas preguntarán, ¿qué pasará con las personas que no creen las recomendaciones de los espíritus? El sacerdote dijo, eso no será ningún problema en absoluto. Las leyes serán aprobadas por los gobiernos, así que obligarán a las personas a acatarlas independientemente de si creen en ellas o no. Y los oficiales que aplicarán las leyes explicarán a la gente de forma clara que tal ley es necesaria para asegurar el bienestar de todas las personas. Y la legislación será aprobada sin ningún esfuerzo. Él pasó a explicar, de hecho, que el venerable Día del Sol, domingo, que en épocas pasadas era tan irritante y aborrecible para el Creador, estas grandes naciones lo ven como menores y estarán todos envueltos en la adoración del Sol. Y en esos siglos, el Creador, que encuentra en la enseñanza de la adoración del Sol una irritación terrible, y él dijo,
eso nuevamente va a tener lugar. No en la adoración del sol, pero sí en el recuerdo del domingo para santificarlo. Él hizo una declaración que nunca he podido olvidar. Él dijo, por la observancia del día en que el maestro, Satanás, colocará la unción de autoridad y poder, él recibirá homenaje independientemente de quién sea la persona que pensamos que estamos adorando. Entonces, ustedes pueden entender ahora por qué yo tuve 28 estudios bíblicos en una semana y empecé a ir a la iglesia el sábado y nunca falté una vez, incluso estaba demasiado enfermo para asistir. La cuestión de un día de adoración vino de esa reunión. El domingo fue el único mencionado. Cuando el sacerdote mencionó el hecho de que Satanás escogió el domingo como su día, el Creador escogió el séptimo día de la semana. Lucifer escogió llamar a su día el primer día de la semana, domingo. Y independiente de que personas reivindiquen adorar a Dios, el Creador, pero observando ese día en particular, ellos están dando un homenaje y respeto a Satanás. Ahora, en aquel tiempo de su vida, usted tenía 20 años, entonces, ¿usted ya había oído hablar de un adventista del séptimo día? Nunca en mi vida. Pero ellos hablaban sobre los adventistas. Pero la palabra adventista fue mencionada, sí. El sacerdote nos decía que la nigromancia, como refería anteriormente, es una creencia de que los muertos han entrado en un estado superior de existencia, etc. Él dice, a lo largo de los siglos, los espíritus demoníacos amistosos están trabajando diligentemente para establecer y mantener convicciones religiosas en todos los pueblos de la creencia de que el hombre tiene un alma inmortal. Entonces, él se jactó de que el maestro era tan inteligente en que él tenía engañado al mundo entero, lo mismo en esta época de gran conocimiento científico y entendimiento. Una persona levantó la mano y el sacerdote dijo, ¿sí? ¿Usted quiere decir alguna cosa? Él dijo, ¿y los adventistas? No se los puede engañar sobre el estado de los muertos. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que ellos no pueden ser colocados sobre el gran engaño? El sacerdote dijo, está en lo cierto. Pido disculpas, aquí he cometido un error cuando he dicho que todos los millones de personas que viven en la faz de este planeta, todos, sí, estaban homenajeando el gran maestro. Yo olvidé a los adventistas, pero ellos son pocos en número. Piensen en todos los millones de personas, y ni siquiera pienso en mencionarlos. De todos modos, pido disculpas. Entonces dijo, en segundo lugar, la razón por la cual ellos no pueden ser colocados sobre el gran engaño, déjenme explicar eso. Ahora, mi próxima declaración va a perturbar a alguno de ustedes, mas lo que estoy diciendo es la pura verdad. De hecho, es una realidad. El hecho de que los adventistas observan el sábado bíblico de la creación y reverencian al Creador ese día, se vuelve imposible para los espíritus engañarlos. Ellos reciben una ayuda muy especial y un gran discernimiento espiritual. Él dijo, sobre estas condiciones, ellos no son comunes. Y está enfocado conmigo. Y cuando oía la palabra adventista, cuando Cyril me dijo, yo pregunté, ¿a qué denominación pertenece usted? Respondió, yo soy adventista del séptimo día. ¿Puede repetir eso una vez más? Yo soy un adventista del séptimo día. Dijo, ¿es la misma cosa que un adventista? Oh, sí, dijo, mucha gente llama a los adventistas. Ellos no hablan del séptimo día, pero es la misma cosa. Ah, sí, yo estaba interesado. Pero usted estaba ahora, yo quería saber lo que la Biblia decía. Sí, ya lo ha dicho. Porque aquel era el único grupo en cuestión, solo que el sumo sacerdote de la casa de adoración a los demonios, lo que él había dicho para usted era que este era el único grupo que ellos no podían engañar. Es correcto. ¿Había alguna cosa dentro de usted que oponía resistencia? Bien. Se pudo entender, ¿no? Bueno, esta experiencia que tuvo este hombre, hablamos de este conocimiento en la década, finales de la década del 40 del siglo pasado. Este hombre después conoció la iglesia adventista, Cyril, compañero de trabajo de él, en la nueva fábrica de textil,
le dio los estudios bíblicos y él tuvo serios ataques demoníacos, violentos, esa misma semana. Lo que le confirmó porque Satanás no quería liberarlo. El maestro, quien le estaba instruyendo para que sea su sucesor cuando él se fuera, le comentó muchas, o sea, el reportaje es largo, le comentó la historia del conflicto de los siglos del otro lado, que Satanás iba a tomar el mundo y que Jesús se habría olvidado de este minúsculo grupo al que él vencería y que sería un comienzo de una nueva era, de los cuales, decía el sacerdote, nosotros los sacerdotes tendremos un cargo muy privilegiado en el gobierno del maestro, entre otras cosas. El espiritismo en el pueblo adventista, y yo quería agregar algo, entre los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, porque hoy estamos todos mezclados, no serán engañados. La nigromancia o la necromancia, ¿sí?, es una puerta abierta del espiritismo para cualquier otro tipo de engaño. Si nosotros tenemos nuestra mente y corazón fijos en nuestro Creador y le adoramos en sábado, en el día que Él mandó a que su pueblo se reuniera para gozar de la presencia de su Creador, un día de bendición, y si somos obedientes a su palabra, nosotros estamos protegidos de manera especial, la hermana White también lo confirma, de los engaños de Satanás. Porque Dios cuida a su pueblo. Pero si nosotros estamos oyendo doctrina de demonios, a espíritus engañadores de cualquier índole, también tarde o temprano caeremos en la necromancia, porque el enemigo sabe que su arma poderosa es el espiritismo. La hermana Juárez le llama a esto la apostasía omega en el pueblo adventista, que muchos abandonarán las filas escuchando espíritus de demonios, con nueva luz, nuevo conocimiento, pero que contradecirán el testimonio revelado. Vamos a continuar. El espiritismo en los últimos días, segunda parte, el día jueves, que dice: nuestra esperanza de salvación está cimentada en Cristo. Sus manos manchadas de sangre nos llaman a aceptar el sacrificio tan gratuitamente ofrecido a un costo infinito. Pronto Cristo regresará para reclamar a los suyos. Tito, capítulo 2, verso 13, llama la bendita esperanza a la segunda venida de Cristo. El objetivo de Satanás es destruir esta esperanza. Hará milagros, señales y prodigios. Cualquier cosa que pueda alejar a la gente de la verdad bíblica y de la salvación en Cristo. La salvación en Cristo está revelada en esta verdad, que es las Sagradas Escrituras. No tenemos otro referente de autoridad de parte de Dios que nos hable de la verdad de Dios, de la verdad bíblica, que son las Sagradas Escrituras. Y para la última generación, Dios le dio un refuerzo, porque Satanás tendría mucho más poder de engaño que cuando lo tuvo con los apóstoles al final del tiempo. Serían mucho más sutiles, más elaborados, más inteligentes los engaños de Satanás. Y entonces nosotros necesitaríamos esa ayuda que en su gracia le otorgó a su pueblo en la experiencia y en la vida y ministerio de la hermana White como una profeta del Señor, para alertarnos, avisarnos, amonestarnos, consolarnos, instruirnos en los engaños del fin del tiempo. Apocalipsis 14 dice: aquí está la paciencia de los santos, o aquí está la perseverancia de los santos. En esto perseveran los santos, dice Juan, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En la lucha final, Satanás hará todo lo posible para impedir que la gente guarde los mandamientos de Dios
o tenga la fe de Jesús, esa experiencia que tuvo Jesús en esta tierra con su Padre, por fe, esa experiencia debe ser también la nuestra. De allí la necesidad de tener cuidado con cualquier enseñanza que, aunque venga acompañada de señales, prodigios y milagros, nos aleje de cualquiera de estas dos características del remanente. El día viernes dice un libro reciente de un autor, Lee Strobel, habla sobre argumento a favor del cielo. Se basa en la idea de que al fallecer los muertos siguen vivos en algún tipo de existencia consciente y utiliza las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Como parte de la prueba. Un ejemplo, y él pone uno, yo voy a dar otro que a veces, de una persona que todos conocemos. Dice, otra chica que tuvo una experiencia cercana a la muerte, durante una cirugía de corazón, dijo que conoció a su hermano en la otra vida, lo que le sorprendió porque no tenía hermano. Cuando más tarde se recuperó y se lo contó a su padre, este le reveló por primera vez que, en efecto, tenía un hermano, pero que había muerto antes de que ella naciera. ¿Ustedes escucharon hablar del cantante francés Charles Aznavour? Acá la niña dice que no, acá la hermana Pino dice que sí. Claro que sí, fue un romántico de la década del 60, del 70. ¿Sí? Bueno, este hombre una vez tuvo un accidente automovilístico y estuvo internado a punto de morir. Francia. Y él, en el quirófano, él tuvo esa experiencia cercana a la muerte, porque él después relata que su alma se elevó, lo estaban operando, le estaban salvando la vida, lo estaban tratando de que no se vaya. Y él cuenta después que su alma se elevó hacia el techo, donde él miraba desde arriba a todos los médicos sobre su cuerpo que lo estaban operando. Incluso recuerda lo que hablaban. Eso le marcó para siempre a él en su vida. Y cuando se recuperó, los médicos no le querían creer, habrá sido un shock, no sé, pero él dijo, no, yo recuerdo lo que ustedes hablaban. Y le comenzó a decir, usted habló tal, dijo tal cosa, y usted dijo tal, yo lo estaba escuchando, yo lo miraba desde arriba. Y después sentí que tenía que volver de nuevo a mi cuerpo. Y volvió, y bueno, se salvó. Tuvo una experiencia. Y él narró esa experiencia que después los médicos tuvieron que decir, bueno, la verdad que sí, es lo que dijimos nosotros, pero él estaba completamente sedado. Estaba en un quirófano, obviamente, ¿no? No podía tener conciencia, pero él tuvo una conciencia externa a su cuerpo que después él narra como una experiencia cercana a la muerte. Mucha gente tuvo esa experiencia, ¿eh? Hay gente que ve la luz al final del túnel, ¿no? Entre otras experiencias. Son reales, son experiencias reales. Ahora, que sean de Dios es otra cosa, pero son experiencias reales. La gente creo que en ese momento de tan crítico de la vida no se anda inventando mentiras para nada. Al contrario, son personas que están teniendo una influencia de una u otra manera de espíritus engañadores. La hermana Paz dice en el conflicto de los siglos, es inminente la hora. Hola hermano Deva, hermana Iri, un saludo, feliz sábado. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones. Igualmente. Sigo leyendo, dice el conflicto de los siglos el día viernes, el último párrafo. Es inminente la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Todos aquellos cuya fe no esté firmemente cimentada en la palabra de Dios serán engañados y vencidos. La operación de Satanás es con todo el artificio de la injusticia, con el fin de obtener dominio sobre los hijos de los hombres, y sus engaños irán en aumento. Pero solo puede lograr sus fines cuando los hombres ceden voluntariamente a sus tentaciones. Los que busquen sinceramente un conocimiento de la verdad y se esfuercen en purificar sus almas mediante la obediencia, y así hagan lo que pueden en preparación para el conflicto, encontrarán seguro refugio en el Dios de verdad. La promesa del Salvador es
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Él enviará instantáneamente a todos los ángeles del cielo para proteger a su pueblo antes que permitir que una sola alma que confíe en él sea vencida por Satanás. Amén. 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 Tenemos la promesa tremenda de nuestro gran Salvador de que seremos protegidos si confiamos y nos mantenemos fieles. Hermano José Antonio. Sí, hay aquí una pregunta final para todos, también para mí. ¿Qué dirías a un amigo que perdió un ser querido? Yo tengo un amigo, un gran amigo, que tiene 5 titulaciones académicas, licenciado en economía, en psicología, etc. Y estaba a punto de morir, una enfermedad muy grave, y vino Monseñor Escrivá de Balaguer, vio que se acercó a él, sabéis, el fundador de los Putey, que está muerto, y le dijo: esta noche vas a mejorar y te vas a curar, porque estaba en peligro de muerte. Yo he hablado con él muchas veces, y las últimas veces le he dicho: oye, esto que tú tuviste no era Monseñor Escrivá de Balaguer, era el diablo. Lo digo porque tengo experiencia con esto en este amigo. Y realmente seguimos siendo amigos, pero no me creyó. Y menos mal que no lo perdí, porque después nos hemos reconciliado, pero le tuvo muy mal. Entonces, respecto a lo de Fátima también, que he ido en peregrinación siendo sacerdote, ¿cuál fue el resultado de Fátima? Pues de los 3 pastorcitos, Francisco, Jacinta y Lucía, Lucía entró en un convento. Conclusión: si no estudiamos la Biblia, todas estas cosas nos llevarán fundamentalmente a la religión mayoritaria de todos, que es la católica, pero va a estar todavía más fuerte en la mentira, porque desgraciadamente en la Iglesia Católica no se cree en la Biblia, se cree en el Papa, pero no en la Biblia. Y esto es una desgracia muy grande. Suma total, hermanos, es la palabra de Dios, la defensa que tenemos. Y las últimas palabras que el hermano Gerardo ha dicho, que Jesús nunca nos dejará y triunfaremos. Voy a contar una pequeña experiencia personal. Me ha pasado a mí. En el COVID, en la época del COVID, el año 2022, mi hermana en Argentina, Mónica, ella perdió a su hijo. Le dio COVID a toda la familia, pero su hijo no pudo salir. Con 40 años, casado y 2 criaturas, 2 hijos, él murió. Fue un golpe muy duro para la familia, especialmente para mi hermano, porque es muy triste. Como siempre digo, nosotros estamos hechos para enterrar a nuestros padres, no estamos hechos para enterrar a nuestros hijos. Fue un golpe muy duro para mi hermano. Agustín, su nombre, y hace poco tiempo yo tuve un sueño. A veces los sueños son tan reales que a veces uno no distingue, pero que Agustín, que él manejaba una camioneta en el negocio de ellos, venía a mí y me decía: hola tío, ¿cómo estás? Y yo lo miraba, pero me hablaba en términos presentes. Términos presentes. Y yo lo miro, sabía, yo estaba en el puesto de avanzada, estábamos aquí, y de pronto se aparece con la camioneta: tío, quería hablar contigo. Y le digo: ¿qué pasó, Agucho? Y no, Agucho, le decimos nosotros de cariño, que Agustín su nombre, y le digo: Agucho, ¿qué pasó? Y, ¿por qué? Digo: ¿cómo por qué? Tú estás muerto. Y me mira, yo siento una influencia fuerte a mi alrededor, y cambió su semblante. Yo le digo: tú no estás acá, Agustín no está acá, tú estás muerto. Fíjense el nivel de conciencia que tenía, que yo lo reconocía a él ya muerto en mi sueño. Y él me empieza a mirar de una manera muy extraña y se aleja, y le digo: en el nombre de Jesús, ¿quién eres tú? Y me mira con unos ojos de mucho odio,
mascullando una sonrisa macabra, sube a la camioneta, como riéndose, y se desaparece. Hermano, a veces nosotros tenemos nuestros familiares que pueden acercarse a nosotros por medio de sueños o visiones, apariciones. Está escrito, la hermana Juan menciona que a muchos adventistas se les aparecerán familiares y que creerán lo que los familiares les digan, ya muertos. Esa es la obra maestra del engaño, del espiritismo en este último tiempo. Y la hermanita Iber nos va a decir algo. ¿Ya? Sí, para concluir, yo también quería contar una experiencia que tuvo un pastor adventista, que él es del centro de Colombia, digámoslo así, cerca de la región de Bogotá, del departamento del Valle. Fue a hacer una campaña evangelística al norte de Colombia, a la costa Caribe, a una población no muy grande. Y allí una hermana adventista le contó que el hermano de esta hermana adventista había fallecido. Él estaba prisionero en la cárcel por un delito que cometió y se fue enfermando y él falleció. Pero él como que había conocido una de estas iglesias pentecostales y toda la gente fue al sepelio, todos los miembros de la iglesia, y comenzaron a orarle a Dios, entre comillas, que le devolviera la vida a este hombre, a este hermano. Y así fue. Comenzaron a orar y a orar. La hermana estaba presente, la hermana adventista. En el velatorio. En el velatorio. Comenzaron a orar y a orar y el hombre se ha levantado del cajón. Del cajón o del féretro donde estaba. La señora le comentó a él, al pastor adventista, dice que cuando ella vio eso, ella se retiró de allí, de ese lugar. Y al hombre lo levantaron, vinieron médicos a examinarlo nuevamente y lo declararon muerto, pero el hombre hablaba y le dieron comida y comenzó a hacer su vida normal, claro, porque había un espíritu de demonio hablando por él. El tema es que este hombre estaba en la cárcel. Exacto, entonces condena, murió en la cárcel. La policía volvió a la Si casa. está vivo, tiene que volver a la cárcel. Tiene que volver a la cárcel, se lo querían llevar, pero a los pocos días era un cadáver con un espíritu dentro que hablaba y que comía, era el espíritu, y el cuerpo se fue, empezó a oler mal. A oler mal y a sentir pues ya las consecuencias naturales de la muerte, que es que la piel se va envejeciendo más y las cosas se van avejentando cada vez más. Todo, sí. Cada vez más. Entonces los médicos dijeron, este hombre está muerto porque le tomaban los signos vitales. Y dijeron, hay que enterrarlo porque el olor es feísimo, es muy fuerte. Entonces tuvieron que enterrarlo. Pero ella le contó al pastor adventista y le dijo que cuando ella vio eso, porque ella sabe que el alma muere también. Ella sabía que esa era una sesión espiritista y que lo que allí estaban haciendo era una invocación de demonios y que era el demonio quien estaba allí presente. Ella se retiró de la reunión, se fue de ahí, del velatorio o de esa reunión misteriosa y horrible, y al hombre tuvieron que sepultarlo. Esta experiencia la tuvo le fue contada a un pastor adventista. En Colombia, sí, pastor Carlos Paitilla. Que el Señor nos bendiga y nos guarde de los grandes engaños que están por presentarse al pueblo de Dios. Amén. Amén. Hermano José Antonio, ¿quiere despedir una oración? Con mucho gusto. Por eso. Padre Celestial, estamos celebrando tu día sagrado, sábado. Es la enseñanza clave para este tiempo del fin, para que estemos fieles a ti, que está en la Sagrada Biblia de tu palabra, muy explicada y muy declarada por ti para todos. Ayúdanos a vivir santamente este día y a ser fieles en este tiempo del fin, para que podamos derrotar al enemigo y alcanzar la vida eterna contigo en el cielo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga grandemente a todos y Maranata, el Señor viene.